La Contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. El 10 de febrero de 1763 se firmó en París el tratado que puso fin a la Guerra de los 7 años. El pacto dio lugar a uno de los mayores repartos territoriales de toda la historia. Esta guerra, que había empezado en 1756, terminó en 1763 y por esa razón se le llama la Guerra de los 7 años, es un conflicto central en la historia de América y también en la historia de Europa. Es de este tipo de guerras que duran poco, 7 años, bueno, y nos puede parecer mucho, pero en el siglo XVIII era una guerra corta. Las guerras hoy duran poco porque también son muy intensas, ¿no? Bueno, pues una de estas guerras que duran poco pero que tienen unos efectos muy grandes, que al final importan mucho. Esta guerra en concreto decidió el destino de Norteamérica, que con la excepción de Luisiana, que Francia cedió a España en concepto de reparaciones de guerra, España había entrado al final ya en el año 1761, creo, solo 2 años antes de terminar, pues todo quedó, a excepción de la colonia de Luisiana, solo el sur, por supuesto, lo que era la desembocadura del Mississippi, pues todo el resto quedó en manos de Inglaterra. Esta guerra, la de los 7 años, marcó el ocaso de la presencia francesa en América. Luis XV se avino a abandonar Canadá, Nueva Escocia y el Valle del Ohio, que es donde tenía colonos. En Canadá había bastantes, en Quebec, lo que se conocía como Nueva Francia, y siguieron estando allí, lo único que ya convertidos en súbditos del rey de Inglaterra, y abandonó todas las expediciones que estaba haciendo por la zona y que venía haciendo desde hacía más de un siglo. Amén de la propia Luisiana, que era la gran divisa colonial de Francia en América. Los franceses se replegaron a sus colonias azucareras del Caribe, es decir, Haití, Martinica, Guadalupe, la propia Guayana francesa, que todavía hoy sigue siendo francesa. Los contemporáneos a este Tratado de París lo resumieron con una frase muy adecuada y muy graciosa, que era nieve por azúcar. Los franceses habían cambiado la nieve del Canadá por el azúcar del Caribe. La diferencia es que la nieve no les daba nada, o les daba muy poquito, o no les daba más que problemas, mientras que el Caribe les traía dinero. La Francia de aquel entonces necesitaba dinero, mucho dinero. El Estado absoluto de Luis XIV y de sus sucesores era extremadamente caro, y el Caribe lo entregaba al contado, contante y sonante. Canadá era una fuente continua de problemas, ya fuese con los indios, ya fuese con los comerciantes de piel, ya fuese con los colonos ingleses y alemanes que se habían establecido en la costa atlántica y demás. Es decir, esta guerra marca el inicio, la Guerra de los 7 años y su subsiguiente paz, marca el inicio de una de las revoluciones más inesperadas y que más han cambiado el mundo, que han terminado dando forma a la historia de todo lo que vino después. Los ingleses, que se habían convertido en dueños por primera vez en su historia, eso sí, dueños de todo el subcontinente americano, es decir, de Luisiana para arriba, de Arizona para arriba, eran dueños, no dueños de todo, pero sí, al menos de ellos dependía colonizarlo o no, conquistarlo o no. Se encontraron entonces con un dilema de difícil resolución. Tenían distintos intereses en juego. Por un lado estaban los comerciantes de pieles, de los que os hablaba antes. Por otro estaban los grandes lagos y en esa zona eran europeos, en esencia, que se dedicaban a explorar esa zona de los grandes lagos, que estaba inexplorada, no había ciudades, no había nada de nada. Todas las ciudades de los grandes lagos son ya del siglo XIX o de finales del XVIII, como muy pronto. Y estos eran una fuerza económica importante. Esa zona del mundo se había convertido en una especie de nueva Rusia, de nueva Siberia, que proveía de ciertas materias primas muy valoradas, como eran las pieles o como era la madera, mismamente. Luego, por otro lado, estaban las tribus indígenas, había muchísimas, muchas más de las que nos imaginamos, y por otro, sus colonos en la costa atlántica. Claro, es normal que el gobierno del rey inglés de entonces, que era Jorge III, acababa de hecho de llegar al trono, estuviese confuso. Ni él, ni ninguno de sus miembros del gobierno, quiero decir, había pisado jamás Norteamérica. Ni tenía intención de hacerlo. Es decir, no querían pisar Norteamérica. América en general se veía lejano. Los reyes de España nunca fueron a América. Fueron soberanos de aquel inmenso territorio durante siglos, pero jamás ni se les pasó por la cabeza pisarlo. Por eso tenían un virrey. De hecho, el primer rey de España que pisa el continente americano es Juan Carlos I. Ni siquiera Alfonso XIII ya en pleno siglo XX. No. Es Juan Carlos I, el primer rey de España en pisar el territorio americano. Bueno, con los
monarcas ingleses pasaba algo similar. Una cosa era ser rey de un lugar lejano y otra cosa pisar ese lugar lejano, y más teniendo en cuenta las condiciones de viaje de la época, que eran extremadamente duras y había muchas posibilidades de quedarse por el camino, ya fuese o contraer una enfermedad o directamente que el barco se hundiese o que lo asaltasen los piratas. No se podía garantizar la seguridad de la corona de alguien tan importante durante una travesía transatlántica. Es decir, eran, no sé, podéis mirarlo allá donde queráis, pero cruzar el Atlántico fue un riesgo muy grande, era una aventura en toda regla, hasta bien entrado el siglo XIX. Bien, los ingleses, como los españoles, aunque los españoles algo menos porque llevaban bastante más tiempo y conocían bien América, por lo menos la América del Río Grande por abajo la conocían muy bien y la tenían bien medida, los ingleses desconocían la auténtica dimensión del territorio que les había tocado suerte. Bueno, suerte, les había tocado en la Paz de París. Tampoco tenían muy claro las posibilidades que aquella gigantesca masa de tierra ofrecía. Tenían más o menos una idea, bueno, sí, ya para finales del 18 sabían dónde empezaba y dónde terminaba, estaban subiendo expediciones científicas europeas por la costa del Pacífico, tenían una idea general de cómo era, pero gran parte de ese territorio estaba inexplorado. A diferencia de los españoles, que desde México hasta lo que hoy es Chile lo habían explorado todo, cierto es que buscando oro y plata, al principio de la conquista, una consecuencia no buscada de aquella búsqueda de la plata y búsqueda de las minas fue el tener prácticamente todas sus colonias hiperexploradas o hiper bien exploradas y más o menos bien colonizadas. Había españoles por todas partes, desde los bordes de la Patagonia, que era de las pocas zonas que no estaban exploradas, hasta el desierto del Mojave, había españoles. Españoles étnicos, quiero decir, es decir, había llegado gente de España y se había quedado allí a vivir. No sucedía lo mismo con los ingleses. Los ingleses estaban solo en la costa atlántica, nada más, en 13 colonias pegadas al mar, entre los Apalaches y el mar. Cierto que eran colonias que crecían muy rápido y que tenían voluntad de expandirse, pero en ese momento poco menos que habían hecho un pequeño salto hasta el Valle del Ohio, que es donde, por cierto, había empezado la Guerra de los 7 años, todo hay que decirlo, por un enfrentamiento entre franceses e ingleses, en el lugar exacto donde hoy está Pittsburgh, pues ahí es donde había arrancado esa guerra. Por una cuestión de expansionismo de las dos potencias en uno de los pocos lugares que en aquel entonces quedaba por expandirse, que era el continente americano, o mejor dicho, que era Norteamérica. Claro, Norteamérica no era rica en oro y plata, pero sí era rica en otros temas. Era rica en tierra fértil para ser colonizada. Que era un poco la vocación que tenían los norteamericanos. Ellos habían llegado ya a principios del siglo XVII, con la idea de colonizar aquello como los españoles habían hecho en México. Pero la naturaleza no les fue tan generosa. Es decir, cuando piensan, es que los españoles llegaron a saquear América, bueno, los ingleses también. Los ingleses, cuando fundaron Jamestown, esto fue en 1609, también llegaban con el mismo planteamiento. Pero no tuvieron... Es decir, Virginia, que es donde llegaron, no era tan rico como las tierras altas de México. Tenían otro problema los ingleses, y es que lo ignoraban casi todo de las tribus indígenas. Prácticamente todo. Sus contactos habían sido constantes desde la primera llegada de colonos ingleses allí, conocían más o menos las naciones, pero los colonos, no los ingleses tenían un conocimiento muy indirecto. A diferencia de los españoles, que se habían encontrado con grandes civilizaciones como la azteca o como la inca, los colonos ingleses habían llegado y se habían encontrado poco menos que pueblos muy atrasados, que llevaban siglos en contacto con los europeos. Los españoles llevaban al sur mucho tiempo, por lo tanto iban con fusiles, montaban a caballo y cosas así, pero los iroqueses o los algonquinos estaban realmente atrasados, no tenían nada que ver con los aztecas, eran muchos menos, no tenían las mismas riquezas y era imposible colocar una sociedad encima de la suya, como habían hecho parcialmente los españoles en el centro y en el sur de América. Estas tribus indias estaban organizadas en grandes naciones, o lo veían así los europeos, los ingleses en concreto. Calcularon que había aproximadamente unas 80 90 naciones de indios, desde los Apalaches hasta las estribaciones de las Rocosas. Es decir, que estamos hablando de miles de kilómetros, que cruzaban el valle del Mississippi, más luego las grandes llanuras, los propios grandes lagos. El reino quería importunarlos, eso era lo importante. En el almirantazgo en Londres no se quería importunar a los indios, entre otras cosas porque en el mismo año, en 1763, se había producido un levantamiento indio
al otro lado de los Apalaches, el levantamiento del jefe Pontiac. Pontiac os sonará porque es una marca de coches y además es una localidad en el estado de Michigan, que homenajea precisamente a este jefe indio que vivía por esa zona. Los ingleses les llevó años sofocar esa rebelión de Pontiac. Tenían miedo de que al final, en un sitio donde no se les había perdido demasiado, que era un lugar salvaje, pues tuviesen que estar defendiéndose continuamente. Bastantes problemas tenían en otras zonas del mundo. Inglaterra estaba en aquel entonces poniendo los cimientos de su imperio como para desgastarse en guerras con unas tribus indias al otro lado de los Apalaches donde no se despachaba gran cosa, a las que además era difícil llegar. Norteamérica tiene costa a los dos lados, pero por lo demás es un territorio esencialmente continental. Con Norteamérica, a diferencia de Centroamérica, es muy ancha. Estamos hablando de muchos miles de kilómetros. Es un país transversal, un país longitudinal más que latitudinal, a diferencia, por ejemplo, del Perú o de Chile o del propio México, país de arriba abajo. Estados Unidos es un país de derecha a izquierda. Cierto que a estas alturas ya es un país también muy, aparte de ancho, es muy largo, pero es bastante más ancho que largo. El recorrido que tenían que hacer los colonos y los conquistadores de Norteamérica tenía que ser de este a oeste. El de los conquistadores españoles fue esencialmente de norte a sur. Es un planteamiento de conquista, un eje de conquista diferente. Y no era tan fácil llegar en el siglo XVIII a lugares como Ohio. Llevaba jornadas de camino, trasladar las armas, trasladar a los propios soldados. No era fácil combatir en esa zona del mundo. Por lo que el rey estaba dubitabundo. Decía, bueno, si a estos tipos no les doy cuartelillo, lo más probable es que me presenten problemas. A fin de cuentas, sí, esto debía ser otra cosa que pensaban. Los españoles no han llegado tan lejos y estos tíos llevan aquí 2 siglos y pico. Sí, llegaron aquí, han ocupado gran parte de todo el continente, están por todas partes, pero no están en las grandes llanuras. O lo poco que han llegado se han vuelto a ir, lo han abandonado. Yo creo que partiendo de estas ideas generales, no quiero problemas, aquí no ha habido nadie, vamos a dejarles vivir a estas 80 naciones de indios y ya veremos el día de mañana. La política siempre ha sido a corto plazo, nunca se hace a largo plazo. Pues el rey decidió legislar y decretó la llamada Gran Proclama. La Gran Proclama prohibía a los colonos establecerse más allá de la divisoria de agua de los Apalaches. Es decir, se subía a la montaña y donde si un río nacía iba hacia el Atlántico, a partir de ahí para abajo se podían instalar los europeos. Si el río iba hacia el otro lado, es decir, hacia la cuenca del Mississippi, no. Legalmente no podían. La Gran Proclama, si proclamaba algo, y en este caso lo proclamaba a los 4 vientos, es que en Londres no tenían ni idea sobre lo que legislaban. Porque al otro lado de los Apalaches ya había colonos. Pocos, cierto es, pero ya había colonos. La colonización de Norteamérica fue una cosa bastante de base, utilizar términos de hoy en día. Es decir, una cosa muy desde abajo. Eran simples, unos tipos llegaban desde Escocia o desde Irlanda o desde la propia Alemania, cruzaban el Atlántico, llegaron a Boston y a partir de ahí un grupo pequeño cruzaba los Apalaches y se establecía. Y a partir de ahí empezaban a construir instituciones, un juzgado, no sé qué, bueno, solicitaban pues agregarse a una provincia o a otra, es decir, la cosa fue muy tremendamente movimiento, como se dice ahora, down top. Gran parte del éxito de los Estados Unidos es ese. Pues bien, en esa zona del Valle del Ohio ya había colonos. Eran pocos y en forma de pioneros, pero se expandían muy rápido. De hecho, la Guerra de los 7 años de que os contaba había empezado allí mismo, en el Valle del Ohio. Había empezado en un lugar, en una fortaleza francesa que se llamaba Fort Duquesne. Esta fortaleza francesa hoy se llama Pittsburgh, en homenaje a William Pitt, que era el William Pitt el viejo, no confundir con el joven que era su hijo, que después ya llegaría muy lejos, lo único que 50 años más tarde. La ciudad de Pittsburgh se monta o se funda sobre una antigua fortaleza francesa. Hoy, si a día de hoy vais a Pittsburgh, lo podréis ver al lado del río Ohio, que no hay una fortaleza porque la tiraron, pero sí se ve una especie como de... Son unas planchas en el suelo donde estaba la fortaleza francesa antigua. Bien, Londres, visto que no se enteraba muy bien, tuvo que revisar esta proclama para incluir la excepción de Ohio, porque ya había colonos allí, pero el resto lo dejó como estaba. Bueno, que sepáis que vale, lo de Ohio se admite, está al norte y tal, pero el resto no podéis cruzar. Es decir, si vivís en las Carolinas, no podéis cruzar al otro lado. Vamos, podéis cruzar, pero no para estableceros. Vosotros veréis. Esto a los colonos les sentó a cuerno quemado, claro. Esto yugulaba sus posibilidades de expandirse hacia el oeste y de hacer crecer sus propias colonias.
Claro, lo que a los colonos les importase, al rey de Inglaterra y a su gobierno le daba un poco igual. Al gobierno inglés los colonos de Norteamérica le parecían gente rústica, sin modales, que hablaban un pésimo inglés y que en algunos casos se habían enriquecido solo gracias a las fabulosas cosechas que daba aquella tierra, que era una tierra más fértil, muy bien regada, más soleada que la de las Islas Británicas. En parte no les faltaba razón, que la sociedad norteamericana de la época era sencilla. Los colonos eran bastante autónomos y apenas sentían el peso del gobierno. Tenían además otra peculiaridad, esas 13 colonias originales. Apenas pagaban impuestos. Esto es algo que no se suele conocer, pero que ayuda a explicar ciertos sesgos de la historia norteamericana que vendrá. Esto de que pagaban pocos impuestos no es una opinión que yo esté dando aquí. Yo es que creo que los colonos norteamericanos pagaban pocos impuestos, no es un hecho. Estos son datos reales, datos históricos reales. El inglés medio del siglo XVIII pagaba de promedio unos 25 chelines al año en impuestos. Estos son datos reales. De promedio, quiero decir. Pues bien, el colono inglés en Norteamérica pagaba tan solo 6 peniques. Es decir, 50 veces menos. Habida cuenta de que un penique era una 12ª parte de un chelín. Digo una 12ª parte porque los ingleses todavía no habían metido, tardarían 200 años en meter el sistema decimal para su moneda. Hoy sí, hoy ya es decimal. Los peniques, las libras, ¿no? Son múltiplos de 10, pero en aquel entonces no. Se vuelve uno loco para calcular las conversiones entre libras, chelines y peniques en el siglo XVIII. Bien, a pesar de que los ingleses pagaban muy pocos impuestos en comparación con lo que se paga hoy en día. Es decir, esos 25 chelines al año no eran mucho, no solo en Inglaterra, también en España se pagaban menos impuestos, en Francia, en todos los países de la época. Hoy tenemos una presión fiscal, yo creo que la más alta de la historia, ¿no? También es verdad que el Estado tiene un montón de atribuciones que nunca tuvo, pero bueno, eso sería una discusión aparte. El tema es que el deporte nacional de Inglaterra o de los ingleses era defraudar a Hacienda. Los ingleses de la metrópoli conocían 1000 trucos para engañar al Real Cuerpo de Aduanas, que era el encargado era y sigue siendo el mismo cuerpo de aduanas, el encargado de cobrar los impuestos. Además era un cuerpo muy ineficiente, relativamente corrupto. A veces había años en los que su mantenimiento costaba más que el dinero que conseguía recaudar. Esto es una cosa que los liberales siempre han dicho. A veces cuesta más la organización o tener Hacienda funcionando, la burocracia de Hacienda, que lo que recaudan. Bien, en este caso era real. Había años que la Hacienda británica recaudaba menos de lo que había costado la Hacienda en sí misma. Los colonos, por su parte, no necesitaban defraudar a Hacienda tanto o tan intensamente como sus compatriotas de la metrópoli. Simplemente no pagaban o pagaban muy poco porque los tentáculos del Real Cuerpo de Aduanas llegaban con poca fuerza a las colonias. Estaban lejanas, la organización social era distinta, la población estaba mucho más dispersa, no había grandes ciudades en las colonias, no había un Londres en las colonias. Las ciudades grandes que podían ser, entre comillas, por supuesto, si viésemos el Boston colonial nos quedaríamos fascinados de lo pequeño que era poco más que un pueblo, lo mismo con Nueva York, lo mismo con Filadelfia, que era la ciudad más grande de la época. El resto eran, esencialmente, en el sur grandes plantaciones y en el norte granjeros, que vivían dispersos por el campo. Granjeros blancos muy productivos, que además se beneficiaban de la fertilidad de aquella tierra y por lo tanto se habían llegado a hacer, no voy a decir muy ricos, pero sí eran gente próspera, bastante próspera, con una sociedad muy bien organizada. Los ingleses, o el gobierno inglés, estaba un poco hasta las narices. Decía, aquí nos estamos matando a pagar impuestos a los propios ingleses, a los de la metrópoli, a los dueños del imperio, y tenemos a estos colonos sinvergüenzas que apenas pagan. Esto hay que solucionarlo. Y es cuando se procede a una reforma de la Hacienda y a creación de nuevos impuestos para las colonias. La reforma de la Hacienda era necesaria, por lo que decía, que a veces costaba más mantener el cuerpo que lo que recaudaba, porque era corrupta, porque era ineficiente. Y además el imperio inglés estaba empezando a construirse y un imperio cuesta dinero. Muchísimo dinero. Que se lo dijesen a los franceses o a los españoles un siglo antes. Hay que mantener una flota muy poderosa en los mares, hay que tener ejércitos estables, continuamente dispuestos a entrar en combate. Los imperios siempre han costado.
Siempre han costado bastante. Los norteamericanos lo saben. Los norteamericanos de hoy en día, que son el imperio de nuestro tiempo, lo saben bien. Lo saben bien porque les toca pagar buenos impuestos. Bien, dentro de esta reforma de la Hacienda británica, del Real Cuerpo de Aduanas, se incluía la creación de nuevos impuestos para las colonias. Pero tenían que ser impuestos fáciles de recaudar. Es decir, que fuese relativamente sencillo y que fuesen figuras que recaudasen mucho. Y así es como nació en 1765 la Ley de Sellos, que era la Stamp Act en inglés. Era un impuesto directo que obligaba a todas las publicaciones que se imprimiesen en papel, es decir, que si publicabas en piedra no iba ese impuesto no aplicaba, pero si publicabas en papel, todas estas publicaciones en papel tenían que ir impresas en papel timbrado, incluidos los periódicos. En la Norteamérica de la época se leía muchísimo. En torno al año 1750, 1760, es decir, en esta época, un 85% de la población blanca de las 13 colonias sabía leer y escribir. El 100% en la ciudad de Boston, para que os hagáis una idea. Estos son datos que he ido a mirar personalmente porque era algo que sospechaba, pero no conocía el dato exacto. Es decir, 8, 9 de cada 10 colonos sabía leer. Podía, leer un periódico, leer una novela, leer un libro. Estoy diciendo que fuesen todos licenciados en Harvard, que ya existía, por cierto, pero eran gente relativamente instruida. Thomas Jefferson en esta misma época lo dejó claro en una frase de estas suyas sentenciosas magistral, ¿no? Que decía, esta frase dice: "Where the press is free and every man able to read, all is safe". Que es cuando la prensa es libre y todo hombre es capaz de leer, hay seguridad. Es uno de los principios sobre la alfabetización más potentes que he leído nunca. Es decir, tú ten los periódicos que sean libres y que la gente pueda leer. A partir de ahí, las posibilidades de que nos sometan a una tiranía son pequeñas. Que se leía mucho no es tampoco una opinión de unos cuantos historiadores. Podemos irnos a los hechos, que no nos dan una cifra exacta, pero nos permiten ver bastante. Nos dicen, por ejemplo, que las ventas de ciertos libros eran desproporcionadamente grandes. Common Sense, por ejemplo, de Thomas Paine, uno de los padres de la independencia, los padres fundadores. Common Sense, el sentido común, es uno de los libros fundamentales de esta época. Common Sense vendió 500.000 de ejemplares. Bueno, pues 500.000 de ejemplares tampoco es tanto. Bueno, sí, en un país tan pequeñito como era la Norteamérica de la época, 13 colonias, pero no estaban muy pobladas, pues era el 20% de la población. Había comprado ese libro, no sé si leído, pero lo había comprado. He ido a mirar, he echado un vistazo en internet cuál es el libro más vendido de nuestra época. El libro más vendido de nuestra época es El Código Da Vinci, que ha vendido 80 millones de ejemplares. Bien, si Common Sense lo extrapolásemos con la población actual de los Estados Unidos, nos encontraríamos que hubiera vendido 60 millones de ejemplares. Es decir, solo este libro fue un superventas, no era el único. Los libros de Benjamin Franklin se leían también muy bien. El almanaque del pobre Richard, por ejemplo, pues creo que en los primeros meses vendió también 250, 300.000 ejemplares. Bien, pues la ley de sellos iba precisamente contra esto. Era un impuesto muy adecuado para recaudar, una figura estupenda en un lugar donde se leía, donde se publicaban un montón de gacetas y de periódicos, donde se publicaban libros, una sociedad muy legalista. Bueno, tan legalista que los colonos, en lugar de pasársela por el Arco del Triunfo, que es lo que podrían haber hecho, a fin de cuentas estaban lejísimos, a 5 o 6 mil kilómetros de la metrópoli. He dicho que sí, vamos a falsificar los timbres. Vamos a seguir publicando. O directamente vamos a hacerlo, que vengan a buscarnos aquí, a una colonia perdida en Carolina del Sur. A ver si el gobernador tiene lo que hay que tener. Pues no, en lugar de hacer eso, prefirieron rechazarla mediante un congreso que se reunió en Nueva York en octubre de 1765. En ese congreso se emitió la llamada Declaración de Derechos y Agravios. Era simple. Declaraban al Parlamento, que era quien había creado ese nuevo impuesto de sellos, ese impuesto de papel timbrado, declaraban al Parlamento incompetente en las colonias. O sea, afirmaban que los colonos tenían los mismos derechos que cualquier otro inglés, pero que como las colonias no estaban representadas en el Parlamento no podía legislar allí. Simple. Allí legislaban las asambleas locales. La asamblea de Massachusetts, la asamblea de Vermont, la asamblea de New Hampshire, la asamblea de Georgia, pero no el Parlamento. Es decir, la independencia americana empieza como una revuelta contra el Parlamento.
Y si no había representación, ya sabéis, el famoso no taxation without representation viene de aquí, de este Congreso. Esto es 10 años antes de la independencia, 11 en concreto. Si no estamos representados, nosotros no pagamos impuestos. Podemos pagar los impuestos que nos fije la Asamblea, o incluso los que nos fije el rey, que a fin de cuentas somos sus súbditos. Pero el Parlamento no puede fijar los impuestos. Christopher Gadsden, que fue uno de los representantes, uno de los delegados en este Congreso, era el delegado por Carolina del Sur, llegó al extremo de ignorar conscientemente al Parlamento, de decir, nosotros tenemos que, como si no existiese, el Parlamento no tiene nada que ver. Esto es una institución que a nosotros ni nos va ni nos viene. Y dirigirse directamente al rey pidiéndole amparo. Majestad, que estos señores del Parlamento, que por cierto, tan imposible le han hecho la vida a los reyes de Inglaterra los últimos 100 años, nos quieren imponer unos impuestos que no queremos pagar. Los impuestos se tienen que crear aquí, en concreto en Carolina del Sur. El rechazo de la Stamp Act, de la ley de sellos, causó un estupor tremendo en el Reino Unido, en Gran Bretaña. No se lo podían creer. Bueno, ¿estos quién se creen que son? Pero si son 4 muertos de hambre que recogen tabaco, que tienen granjas de vacas lecheras en el estado de Nueva York, en la colonia de Nueva York. ¿Quiénes se creen que son para decirnos a nosotros que somos todo lores y que somos nobles ingleses y que estamos a la cabeza del imperio? Si podemos o no podemos fijarles impuestos, hasta ahí podíamos llegar. Entonces contraatacaron con una nueva batería de impuestos sobre el vidrio, sobre el plomo, sobre la pintura, sobre el té. Los colonos, que estaban dispuestos a seguir fieles a la ley, o más o menos fieles a la ley, es cuando adoptan el llamado acuerdo de no importación. Las importaciones en las 13 colonias entraban mayoritariamente por el puerto de Boston, que a raíz precisamente de este acuerdo, bueno, y de unas cuantas cosas más, se convirtió en la ciudad más antibritánica y en el centro de la rebelión. Fue en Boston, por ejemplo, donde estalló el primer episodio revolucionario. Ya sé que sabéis cuál es. Es el Boston Tea Party, efectivamente, el motín del té. El motín del té sucedió porque la Compañía de las Indias Orientales atravesaba una situación financiera muy complicada. En aquel momento, en 1773, tuvo lugar esto, había una recesión económica, una recesión puntual, cíclica, y la compañía privilegiada de comercio del Reino Unido, que era una de las compañías privilegiadas, el Reino Unido imperaba todavía el mercantilismo más infame. Adam Smith, de hecho, estaba en estos momentos estaría escribiendo La riqueza de las naciones, que se publicó 3 años más tarde, pues salió en su ayuda. El gobierno salió en su ayuda, salió en la ayuda como hoy salen en ayuda de los bancos. Bueno, pues el gobierno inglés de 1773 salió en ayuda de la Compañía de las Indias Orientales. Permitió que 3 barcos, en concreto eran el Dartmouth, el Beaver y el Eleanor, cualquier escolar norteamericano los conoce, despacharon un cargamento de té directamente a las colonias americanas desde China. El té todavía se traía mayoritariamente de China. Los ingleses consumían ya en aquel entonces muchísimo té, y los norteamericanos también, porque a fin de cuentas eran ingleses, no lo olvidemos, eran gente venida de Inglaterra, con costumbres inglesas. En Boston el contrabando era bastante habitual. Es decir, muy poco té entraba legalmente. Bueno, en general muy pocas mercancías entraban legalmente y pagaban sus impuestos. Además era imposible controlar tanta costa, una línea de costa tan grande como la de Massachusetts o la de Rhode Island o la del mismo estado de Nueva York. Había contrabandistas, pues no lo sé, John Hancock, por ejemplo, que traían el té desde las colonias holandesas y burlaban así los impuestos británicos. A fin de cuentas, lo que querían los colonos era beber té, pero lo bebían a todas horas. ¿Qué más les daba que el té llegase desde las Indias holandesas a que llegase desde la China? Que lo trajese un contrabandista o que llegase legalmente a través de la Compañía de las Indias Orientales. El acuerdo de no importación, además, había hecho que bajasen alarmantemente las compras de té británico. Los colonos, ya digo, consumían bastantes cantidades de té. Cuando dicen, ¿y cómo pudo haber un motín por el té? Pues algo así como si hoy hubiese un motín por la Coca-Cola. Se bebía, yo creo que en una proporción similar. La historia del ser humano es la historia de cómo no beber agua. Cualquier cosa menos no beber agua, entre otras cosas porque el agua siempre ha venido, hasta nuestros tiempos, siempre vino cargada de enfermedades. Bueno, el motín del té al final se sustanció en que un grupo
de colonos que estaban encuadrados dentro de una organización patriótica llamada Sons of Liberty, los Hijos de la Libertad, se dirigieron al puerto de Boston, disfrazados de indios mohawks, iban con la cara pintada de rojo, 2 pistolas, unas plumas, y arrojaron la carga al mar, la carga de estos 3 buques al mar. Estuvo, de hecho, el té flotando en las aguas del puerto de Boston durante varios días. Lo cuentan las crónicas de la época. Inglaterra reaccionó con muchísima firmeza. Bueno, hasta aquí podíamos llegar. Ya solo faltaba esto. Estos tipos son unos contestatarios. Entonces mandó cerrar el puerto de Boston, privilegiando así al de Nueva York, por cierto, y promulgó lo que se dio en llamar las Punitive Acts, las leyes punitivas, que en América no tardaron en cambiarle el nombre y llamarlas las Intolerable Acts, las actas intolerables o las leyes intolerables. Alguna de ellas, por cierto, especialmente odiosa, como la ley de acuartelamiento, el Quartering Act, que obligaba a los colonos a alojar en sus casas a los soldados británicos si así se les reclamaba. Ojo, esta ley podía tener sentido en una época de guerra. Bueno, tenemos el frente cerca, pues los pueblos que están cerca del frente tienen que alojar a los soldados porque no hay tiempo de montar un cuartel o lo que sea, ¿no? Bien, pero no estaban en tiempo de guerra. Todo lo más que había era problemas, pero internos. Bueno, el tema es que el motín del té y las leyes intolerables eran realmente lluvia sobre mojado, porque 3 años antes, en 1770, se había producido en Boston la famosa masacre de Boston. Fue nada, un rifirrafe entre unos disturbios callejeros, unos que protestaban y unos soldados británicos de un acuartelamiento. Esto tuvo lugar delante de la Old State House de Boston. Si vais a Boston veréis hay una placa en el suelo que nos recuerda el lugar exacto donde sucedió esto. Bueno, el hecho es que unos soldados americanos mataron a 5 colonos. No sé, a mí 5 muertos quizá me parecen pocos para denominarlo masacre, pero bueno, así es como lo denominó la prensa entonces y así es como ha pasado a la historia. Porque en un país alfabetizado, como eran las colonias de Norteamérica, la primera batalla que hay que ganar es la de la prensa. Bien, para 1770 los colonos ya habían ganado la batalla de la prensa, que es la primera que se libra, ya digo, en las sociedades alfabetizadas. Las sociedades de analfabetos no, pero en las sociedades alfabetizadas como la que vivimos nosotros hoy en día en prácticamente todo el mundo, la primera batalla que hay que librar si se quieren cambiar las cosas es la de la comunicación, la de la prensa. Hoy la prensa es mucho más que los periódicos, cierto es, pero hay que emprender esa batalla. Tras la batalla de la prensa sobreviene la batalla ideológica, pero antes has tenido que darle en los periódicos y en los medios de comunicación. La batalla ideológica ya tiene lugar en otro lado, tiene lugar en las cabezas de la gente. Se sabe en ciertos momentos cuando ha pasado de la prensa al debate. Bueno, esto ya estamos ya librando la batalla ideológica. La última en llegar sería pues la batalla emocional, ¿no? Que esa se libra en el corazón de las personas. Es decir, cuando ya se ha ganado la batalla ideológica, entra la batalla emocional. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos. Los colonos ingleses de Norteamérica pasaron de ser súbditos leales de la corona, como hemos visto, al final de la Guerra de los 7 años, en la década de los años de 1760, a rebeldes en un plazo asombrosamente corto de tiempo, tan solo 10 años. La cosa no venía de lejos, se envenenó muy rápido. Tras el motín del té y las leyes intolerables, el desencanto primero, que había nacido con aquella gran proclama que les impedía crecer y que les impedía expandirse, se transformó ese desencanto, o ese descontento mejor, en abierta rebelión. En 1774, es decir, el motín del té fue en diciembre del 73, pues unos meses después, se fue produciendo poco a poco la desconexión entre Inglaterra y las colonias. Fueron despegando, ya de manera de facto, no de jure, que eso vendría después, sino de facto. Los gobernadores, que la colonia tenía un gobernador escogido por el rey, empezaron a contemplar con desconcierto, obviamente, cómo las autoridades coloniales pues se organizaban a espaldas de la metrópoli, es decir, ya no pedían permiso a Inglaterra, una sociedad empezaba a organizarse desde abajo, porque fue un proceso literal, de abajo arriba. A veces se desconoce este detalle de la Revolución Americana, que es lo que la hace tan peculiar. Las comunidades, que eran muchísimas, las comunidades que había dentro de las 13 colonias, pues pequeñas comunidades, pueblecitos, condados, empezaron a ocupar el espacio de poder, arrebatándoselo de facto de nuevo a las autoridades británicas. Fue un proceso pacífico pero imparable, que se fue viendo desde aproximadamente 1770 hasta el momento de la declaración de independencia, que es ya en 1776, es decir, 6 años después.
No hubo, como se suele pensar, hubo una vanguardia revolucionaria que fueron los padres fundadores. No es cierto. En la Revolución Americana, que podemos llamarla así, American Revolution si queremos, yo no creo que fue una revolución en el sentido estricto o en el sentido en que nosotros en el siglo XXI la entendemos, no hubo ninguna vanguardia revolucionaria. Ni grandes episodios de protesta callejera, más allá de esto de la masacre, ya veis, 5 muertos, solo del motín del té, que fue una cosa, no voy a decir indolora, pero sí incruenta por lo menos. Se limitaron a tirar los arcones de té de estos barcos al puerto, a las aguas del puerto de Boston. Tampoco hubo centenares de muertos ni ejecuciones. De hecho, John Adams, que fue el segundo presidente de los Estados Unidos y uno de los padres fundadores, que era bostoniano, por cierto, dejó por escrito una frase en una carta que es magnífica y que resume muy bien la situación pues en torno al año 1774-75, momentos antes de la declaración de independencia, de la ruptura definitiva, ¿no? Dejó dicho: estamos en mitad de una revolución, la más completa, inesperada y extraordinaria de toda la historia de las naciones. Esto es un textual de Adams. La resume en 2 líneas y media. Y la verdad es que tenía razón. Era inesperada y además extraordinaria. Era inesperada por lo que os decía hace un momento. Nadie hubiese dado un chelín por la causa de una Norteamérica independiente en el año 1763, ¿no? Pero justo más en el momento álgido, cuando los ingleses acababan de hacerse dueños de Norteamérica. Y era extraordinaria. No se había dado nunca una revolución así, de abajo arriba y con sentido común, con common sense, respetando pues la propiedad, respetando la religión de la gente. Es decir, nunca se metieron ahí. No hubo voluntad de ingeniería social, como en otras revoluciones que vendrían más tarde, como en la misma Revolución Francesa, que llegaría pues década y media más tarde. A finales de 1774, este proceso que había empezado, ya digo, pacífico pero imparable, había desembocado en que la autoridad de la corona estaba desintegrándose a pasos agigantados. Y fue en ese momento, claro, cuando ya se veía que el hecho que estaban cambiando estaba a ojos vista, lo que comentaba Adams, lo estaban viendo prácticamente todos los colonos, es cuando deciden convocar un congreso. Diciendo, bueno, aquí nos estamos realmente organizando en asambleas por ciudades, por condados, etcétera. Vamos a convocar un congreso que ellos llamaron continental, de todas las colonias. Y vamos a convocarlo en Filadelfia, que pillaba en el medio. Ni en Boston, que pilla muy al norte, sobre todo para los que tenían que venir desde los estados sureños, ni hacerlo pues en Virginia, que quedaba muy al sur. Vamos a hacerlo en el medio. Y en la ciudad más grande, por cierto, era la capital natural de las colonias, que no formal, que era la ciudad de Filadelfia. Filadelfia está, como supongo que ya sabréis, en Pensilvania. Pensilvania era una de las colonias que había sido fundada por la familia Penn, aunque ya para entonces se había convertido en una colonia más. Franklin precisamente había ido a litigar años antes a Londres para que se acabasen las prerrogativas de la familia Penn en Norteamérica. Nosotros precisamente venimos aquí porque no había aristócratas y resulta pues que tenemos uno, que son los de la familia Penn, simplemente porque habían sido los primeros en llegar aquí. Este congreso de Filadelfia reunió a representantes de todas las colonias, de las 13 colonias menos de una, mejor dicho. Reunió a representantes de 12 colonias. La 13ª, que era Georgia, no mandó ninguno, porque allí había un gobernador británico que persuadió a los colonos para que no enviasen representación. Es decir, todavía, como vemos en 1774, la cosa no está clara del todo. El Congreso en realidad no era más que una gran asamblea de notables, de los colonos básicamente granjeros, básicamente no granjeros, con mayores o menores extensiones de tierra, pero en esencia granjeros. Bueno, gente leída, obviamente, no fueron allá analfabetos, aunque sí se estaban produciendo reuniones de todo tipo en la Norteamérica de la época. De hecho, algunos se quejan. Dicen, bueno, aquí este hombre que era zapatero pues está opinando en la asamblea como cualquier otro. Y por ahí sí que no podemos pasar. Esto sí se lee en los textos de la época. Hay muchísimos, porque como os decía, se leía mucho y se escribía mucho. Se pueden ver las preocupaciones de los contemporáneos. Bien, este primer congreso continental, el primer congreso de Filadelfia, no era más que una asamblea como las que proliferaban por todas las colonias en aquel entonces para casi cualquier cosa. Y de hecho no se reúne para declarar la independencia, sino para rechazar formalmente las medidas punitivas. Era parecido al Congreso de Nueva York de 10 años antes. De no aceptamos la Gran Proclama, nos reunimos en un congreso, nos reunimos en una asamblea, redactamos una declaración y se la enviamos al rey.
Despachamos un barco a Inglaterra y decimos, señor, no estamos de acuerdo. Entonces, lo que querían era, vamos a juntarnos, vamos a redactar un documento en común para que veáis lo legalistas que eran. Y vamos a enviar a Londres un documento, una declaración nuestra de todos los colonos, en el que se rechace formalmente estas punitive acts, estas leyes punitivas, a la vez que reivindicamos la supremacía de las asambleas coloniales sobre el Parlamento. Ya de paso, volvemos a insistir en lo mismo, el Parlamento a nosotros no nos representa. En resumidas cuentas, el primer Congreso de Filadelfia no solo es que votasen más como colonos ingleses que como norteamericanos, como patriotas norteamericanos, sino que aún pensaban que la cosa podía salvarse. No tenían todas consigo, eso es cierto, pero pensaban que la cosa podía salvarse. Digo que no tenían todas consigo porque acordaron volver a reunirse. Es decir, cuando se cerró el Congreso, que fue el 26 de octubre de 1774, dijeron, bueno, por si acaso la corona rechaza o la administración central rechaza nuestra declaración, vamos a volvernos a reunir por si acaso tenemos que emitir una declaración nueva el año que viene, porque nosotros no estamos dispuestos a echar para atrás. Entonces dijeron, bueno, vámonos a casa, cada uno a nuestra casa, estamos en octubre y nos volveremos a reunir en mayo, ya del año 1775. La reacción de Inglaterra cuando se enteró de la reunión de este Congreso y cuando le llegaron las actas, la reacción del gobierno inglés, quiero decir, fue declarar Massachusetts en rebeldía. Decretaron la llamada Proclama de Rebelión. Bueno, dijeron, ya está, aquí todo el problema viene, estos tipos están molestando en Filadelfia porque hay una serie de rebeldes en Massachusetts, que es una colonia que a los ingleses o al gobierno inglés nunca le gustó mucho. No era una colonia que habían fundado ellos. La habían empezado a fundar puritanos llegados contra su voluntad, siglo y medio antes. Entonces, bueno, ya está. Estos tipos de Massachusetts, que son unos enredas y unos fanáticos y unos rebeldes, al final todo el problema va a estar ahí. Mejor aislémosle. Hicieron la proclama de rebelión y una ley aneja que se llamaba la Ley del Gobierno de Massachusetts, que eliminaba de jure, es decir, eliminaba por completo el fuero de 1691. Esa proclama y esa ley fueron el disparo, el chispazo que dio lugar al conflicto. Digo, al conflicto armado, porque hasta ahora no había habido ni un muerto más allá de algún problema de orden público, como el caso de la masacre de Boston de 1770, pero hasta ahora no había habido actividad militar en las colonias, no había empezado la guerra de independencia. Se había pasado, en cierto modo, de la batalla ideológica y de la batalla emocional. Los norteamericanos ya estaban más o menos persuadidos de que no había nada que hacer. Se había pasado a la batalla de las bayonetas, que es la última final. Hay un conflicto, si no se ataja antes, termina inevitablemente en el campo de batalla. El campo de batalla real, físico. Es decir, un punto de no retorno, que es donde habían llegado cuando Inglaterra les responde con esa proclama. Pero esto es otra contrahistoria. Y digo que es otra contrahistoria porque, por cuestiones de tiempo, no podía abordar algo tan interesante, pero a la vez tan extenso y tan nutrido de datos y de hechos como el nacimiento de los Estados Unidos en un solo capítulo. Necesitaba dos. De ahí que he partido esto en dos, como hice ya con las cruzadas hace un mes, pues hacer lo mismo con la independencia de los Estados Unidos, que es una historia muy bonita, y lo he partido justo en el momento en el que empieza la guerra, que empieza, como podéis ver, un poco antes de la declaración de independencia. Así que ya sabéis, permaneced a la escucha, que el siguiente capítulo tiene la resolución de este conflicto, la guerra de independencia y el nacimiento propiamente dicho, o mejor dicho, el alumbramiento de los Estados Unidos de América.